Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, ya lista también aquí ya para un mensaje más de parte de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Espero que sea una bendición y pues muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias. Bueno, iniciamos entonces con el tema. El tema, somos escogidos por Él, ese es el tema de hoy y pues vamos a iniciar porque es un tema muy importante y que nos va a hablar a nuestro corazón acerca de cómo Dios nos ve, cómo nos ve Dios como hijos, como escogidos y pues esto va a levantar tiene que levantar nuestro ánimo en nuestra vida y pues muchas cosas preciosas van a suceder cuando nosotros pongamos en cuenta todo esto que vamos a hablar hoy en la mañana y que va a ser. Espero yo, ¿verdad? Porque yo sé que sí, será una bendición porque viene de parte directamente de Dios, Él nos los comunica en esta mañana y entonces, pues, vamos a hablar acerca de somos escogidos por Él. Entonces, bueno, para iniciar vamos a leer ahí en la Biblia, en Primera de Pedro 2:9, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice: "Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa". Entonces, pues bueno, tan claro como esto, ¿verdad? De aquí vamos a tomar todo el tema, ¿verdad? Que dice, salen de esa luz para entrar en una luz maravillosa, porque son elegidos, son escogidos por Dios. Entonces, pues este tema es para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida se pare en autoridad, ¿verdad? Acerca de todo lo que Dios nos está comunicando ya tan solo de entrada con este versículo que está en Primera de Pedro 2:9, pues podemos ver una extensión maravillosa del amor de Dios para nosotros y entonces, pues vamos a hablar acerca de ello por eso, ¿no? Y bueno, es una declaración de las verdades sobre la identidad de los creyentes o de los que creemos en Cristo, ¿verdad? Y nos señala el privilegio y la responsabilidad de pertenecer a Dios. Es un privilegio y una responsabilidad. Entonces, pues tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro sentido y todo nuestro ser en esto, ¿verdad? Para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad y a lo que lo que Dios quiere hablarnos y decirnos cada día. Entonces, son palabras inspiradoras que nos llevan a una comprensión más profunda de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Entonces, pues tan profundo como leer, ¿verdad? La palabra de Dios, con eso tenemos para levantar nuestra vida, para amanecer en un día diferente, tener nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas cosas que hacer, porque somos esa generación escogida, esos seres que estamos sobre la tierra, ¿verdad? Pero bendecidos por el amor y por el cuidado y porque Dios sabe y nos conoce, ¿verdad? Y nos ve y sabe que necesitamos de Él. Entonces, somos su pueblo elegido, una generación elegida. Esto es una declaración entonces extraordinaria y nos lleva al corazón de una verdad trascendental. Esto trasciende y no solo va a quedarse en nosotros, sino que va a pasar en nuestras generaciones, ¿no? O sea, si tú lo crees, tú lo vas a heredar, ¿no? Lo vas a heredar a las generaciones que Dios ya bendijo por ti. O sea, tú tomaste a Dios en cuenta y Él ya te bendijo y así como dice, Él va a bendecir a los que vienen atrás de ti, a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese pueblo elegido vemos esta declaración, Dios nos distinguió consagrándonos como su pueblo, como su propio pueblo. Ujú. Entonces somos cuidadosamente seleccionados por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios selecciona, o sea, ya sabe, estos son mis hijos, ¿verdad? Él seleccionó eh, cuidadosamente, te seleccionó. En su infinita sabiduría no nos eligió en base a apariencias o méritos transitorios, ¿verdad? De lo que pudieras haber hecho antes, de lo que hiciste después, de lo que vas a hacer al futuro, ¿verdad? Entonces,
no nos seleccionó por lo que somos o lo que creemos que vale nosotros como humanos, ¿verdad? Sino por lo que Él considera, ¿verdad? Que es trascendental, ¿sí? Su criterio y su elección descansa en su gracia y voluntad divina. Su criterio y su elección ahí están, en su gracia y en su voluntad, la voluntad de Dios, que es divina, preciosa y grandiosa, ¿no? Entonces ahí descansa ese criterio de elección para sus hijos, para los que le conocemos, para los que somos elegidos por Él. Entonces, a pesar de nuestros sentimientos ocasionales de insuficiencia, o ahí cuando tenemos crisis o situaciones que nos quieren detener o que nos hacen pensar que no somos lo que somos, ¿verdad? Ya en Dios, ya en Cristo. Entonces, en esos momentos de sentimientos que son ocasionales de insuficiencia o disminución, Dios nos ve a través de una perspectiva que ningún otro ser puede ver, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una perspectiva y como humanos vemos limitado y vemos, pero Dios ve todo el panorama completo y ve la eternidad. Entonces, Dios nos ve a través de una perspectiva que ningún otro ser humano puede ver y nos eligió para componer su selecta comunidad. Es una comunidad elegida, una comunidad de parte de Dios, una comunidad que Dios ama, ¿verdad? Y Dios bendice, y Dios cuida, y Dios sostiene. Entonces, ahí estamos nosotros involucrados, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Como esos elegidos de Dios, ¿sí? Y esto lo debemos creer, lo debemos saber, lo debemos entender y lo debemos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón para caminar y sentirnos con ese amor, ¿no? Entonces, en Efesios 1, del 4 al 5, también vamos a leer esto que dice, arroja luz sobre este regalo divino como nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y nos predestinó para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, ¿sí? Entonces, pues aquí volvemos a ver, ¿verdad? Lo que es el beneplácito de su voluntad, lo que él decidió, ¿verdad? Que nosotros fuéramos sus hijos elegidos. Bueno, este versículo de Efesios es la prueba de que la selección de Dios no fue un acto realizado impetuosamente o así a la primera, ¿no? A ver estos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Si no es un acto, sino meticuloso, ideado en la eternidad, ¿sí? Es un acto ideado por Dios desde la eternidad. Entonces, ¿has experimentado la sensación de no pertenecer a ningún lugar? Esa es la pregunta de la mañana, ¿verdad? ¿He experimentado o he sentido esa sensación de no pertenecer a nada o a ningún lugar? Recuerda que en Cristo, entonces, recuerda, no somos uno más, sino parte de la generación elegida. Así que nos tiene que quedar claro que somos parte de esa generación elegida por Dios. Ya ahí cambia todo, ya ahí no hay duda, ¿verdad? No hay tristeza, no hay más dolor, no hay más como pensamientos vanos, ¿verdad? Que nos lleven a pensar que no pertenecemos a nada, ¿no? Sino que pertenecemos a esa generación elegida, ¿sí? Entonces, esto debe dar un fuerte golpe a tu corazón de bendición, de sanidad y de hermosura de parte de Dios hacia tu vida, de saberte elegido por Dios. Ajá. En Romanos 8:30, lo que estamos viendo es que ilustra cómo Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, cuando los problemas de la vida son grandes y la incertidumbre nos rodea, podemos confiar entonces firmemente en que somos escogidos por Dios para un plan más amplio. ¿A dónde nos lleva Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a hacer Dios con nuestra vida? ¿Qué está haciendo ya Dios con nuestra vida? ¿Qué está dejando aún aquí en la tierra, verdad? De lo que nosotros estamos haciendo para bendición de otros. ¿Qué está haciendo Dios? Es un plan mayor al que nosotros creemos, ¿no? A lo mejor solamente vivir y morir y ya, ahí se acabó todo. No, es un plan eterno, un plan que va más allá. Ajá, porque a veces la vida nos lleva a grandes incertidumbres o cosas, pero Dios nos ha elegido con discernimiento para desempeñar un papel crucial en su historia.
ahí estamos en la historia de Dios, estamos en la eternidad con Dios, como ya hemos visto en otros momentos, ¿verdad? De este segmento, acerca de esa eternidad donde nos hemos metido, ¿verdad? Y estamos en la historia de Dios. Es un llamado único, la expresión generación elegida va más allá de un mero título, de una mera palabra, ¿no? Evoca responsabilidad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como elegidos de Dios ya somos responsables de todo lo que sabemos que Dios quiere, de todo lo que Dios nos habla en su palabra. Bueno, fuimos elegidos para vivir vidas que reflejen esa majestad de Dios y el amor divinos. Esa es nuestra vida ahora, ¿sí? Entonces, somos elegidos. Así cuando se manifiesten sentimientos de pequeñez en nosotros, cuando tengamos esas dudas o nos queramos ningunear, ¿verdad? Queramos decir, no, yo no soy nada, yo no puedo esto, no puedo aquello, no hago esto bien o lo que sea, ¿verdad? Así cuando se manifiestan esos sentimientos de pequeñez, tenemos que recordar o recuerda que perteneces a la generación escogida por Dios, ¿no? Pertenezco entonces a la generación escogida por Dios. Y somos ese real sacerdocio, ¿verdad? El real sacerdote, reales sacerdotes, ¿verdad? Son sacerdotes del rey. Nos da acceso directo al rey. Si somos elegidos, podemos entrar a ese trono de gracia y ahí hallar ese oportuno socorro, ¿verdad? Delante de Dios, porque podemos como sacerdotes llegar al trono y llegar al rey, ¿verdad? Y podemos entrar a su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar que estemos, ¿sí? En el pasado solo unos pocos elegidos lo podían hacer, o podían acercarse a Dios. Y esto se hacía a través de los sacerdotes. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, ahora en Cristo, todos estamos llamados a este papel sacerdotal, ¿sí? Entonces entras a ese trono de gracia y hayas oportuno socorro para ti y para todos los que están cerca de ti, para todos los que tú puedes orar por ellos, tú puedes pedir por ellos, ¿verdad? Como un sacerdote de Dios. Entonces, ahí está todo esto, ¿verdad? Somos ese real sacerdocio. Y leemos en Éxodo 19:6, Dios les dice a Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí Dios ya estaba señalando lo que se cumpliría en Cristo. Como creyentes, tenemos un sacerdocio que no se limita a un grupo específico, sino que es compartido por todos nosotros, ¿sí? O sea, todos nosotros como sacerdotes, imagínense, si nos vemos así, con esa responsabilidad y ese acercamiento hacia Dios y nos vemos reunidos y juntos como sacerdotes, las cosas cambian, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Cuando nos imaginamos esa fotografía de sacerdotes entrando a conocer de Dios, a saber de Dios, a buscar a Dios, a obedecer a Dios. Entonces, como creyentes tenemos ese sacerdote que no se limita a un grupo específico, sino que es compartido por todos nosotros. En Hebreos 4:16, ahí esta palabra nos anima y nos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cristo ya no necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios. O sea, somos nosotros quienes vamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús y nos presentamos ante el Padre. Entonces, como real sacerdocio. Nuestro papel sacerdotal va más allá de tener acceso. También tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y esto, por ejemplo, lo leemos en Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, ¿no? Entonces, presentémonos como esos sacrificios vivos, ¿verdad? Que es como santos ante Dios, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, pensándolo y sabiendo quiénes somos, ¿verdad? Y entendiendo qué dice Dios de nosotros, nuestro culto racional, o sea, nuestro raciocinio nos debe llevar a, ¿verdad?, presentarnos como vivos, como santos y agradables a Dios. Nuestras vidas, acciones, nuestra adoración, todo se convierte en un sacrificio espiritual agradable a Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo que decimos, lo que damos ejemplo, lo que todo esto
¿verdad? Se convierte en un culto racional. Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra adoración, todo se convierte en ese sacrificio espiritual agradable a Dios. O sea que no solamente es decir, soy cristiano, ¿verdad? Y no hacer nada, sino aquí tenemos el ejemplo de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ser parte de ese sacerdocio real es un llamado a la intimidad con Dios. Y ya que ahora tenemos acceso directo a Dios, ¿verdad? A través de Jesús, y nos recuerda la importancia de nuestra comunión con Dios y de traer nuestras vidas como ofrendas agradables a Él. ¿Sí? Entonces, pues todo esto, lo habla la palabra, todo esto nos los comunica Dios en esta mañana y nos dice, tienes que hacer esto, ¿verdad? Tienes que saber esto, tienes que considerarlo, ¿verdad? Y ser, así como dice, como leímos, ¿verdad? Ser parte de ese sacerdocio real, ¿sí? Y tener ese llamado a la intimidad con Dios. Bueno, nación santa, también somos esa nación santa. Llamarnos nación santa nos invita a vivir especialmente apartados para Dios, ¿verdad? Entonces, en el pasado esa designación era para Israel, pero ahora a través de Cristo, todos los que creemos en Jesús estamos llamados a esa santidad y a esa consagración, ¿sí? Entonces, pues lo podemos hacer y pues nos gozamos en hacerlo y vivimos para ello, vivimos para hacerlo, ¿verdad? Y ser esa nación santa. Ser una nación santa significa que estamos apartados del pecado. Dios nos llama a vivir en sus estándares, en obediencia a su palabra. Y por ahí vamos nosotros, ¿verdad? Nosotros obedeciendo y alcanzando esos estándares de Dios, o tratando de llegar a esa estatura del varón perfecto, o no tratando, llegando, ¿verdad? Vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto y ver por ese camino, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que lo llevemos a cabo. Y en Primera de Tesalonicenses U4:7 dice, porque no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. O sea, Dios no nos llamó a hacer mal, a ser hipócritas, a ser religiosos, a pensar que ya está todo hecho, ¿verdad? Que ya tenemos todo perfecto, que somos perfectos y que nadie nos puede decir nada. No, dice, porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Sí? La santidad no es una opción, sino la esencial de nuestra identidad como creyentes. Es lo esencial, ¿sí? Lo esencial es la santidad en nosotros. Buscar esa santidad, seguir viendo que no caigamos, ¿verdad? Que las cosas se sigan haciendo bien y no pensar que ya todo está perfecto, ¿verdad? Sino seguir buscando a Dios en esa santidad constante, en esa santidad de un hijo de Dios, de un elegido de Dios. Y es esencial esto, ¿verdad? En nuestra vida como creyentes. En Levítico 20:26, Dios le dice a Israel, sean santos porque santo soy yo, porque yo soy santo, ¿verdad? Dice el Señor, como hijos suyos estamos llamados a llamados a reflejar su naturaleza, ¿sí? Entonces, permítanme que ya aquí se me fue. Entonces estamos llamados a reflejar la naturaleza de Dios con todo esto que vamos viendo, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo. Sí, nuestra santidad no se basa en nuestros propios esfuerzos, sino en la obra de Cristo en nosotros. Recordemos siempre eso, ¿verdad? No es por mi esfuerzo, no es por todo el empeño que yo le ponga, porque le echo ganas, porque quién sabe qué, ¿verdad? La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, vivir como una nación santa también implica la separación de los valores del mundo, ¿sí? Y no se conformen a este mundo, sino también transfórmense mediante la renovación de su entendimiento o la renovación de su mente, ¿sí? Entonces, somos esa nación santa, somos santos y tenemos que estar en este entendido, ¿verdad? De que somos ese valor de santidad lo tenemos en nosotros y lo estamos constantemente acrecentando, buscando, ¿verdad? Y sabiendo que Dios es el que hace la obra en nosotros a través de esa santidad. Entonces, pueblo adquirido por Dios también somos. Nos llama posesión exclusiva de Dios. Nos recuerda que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No,
nos ha rescatado y nos ha redimido a través de su muerte en la cruz. Nos compró, ¿verdad? Nos sacó del pecado y de la condenación en la que estábamos. Entonces, somos como una joya preciosa. Si tú ves una joya en un anillo, en alguna de las joyas que traes, ¿no? Si ves una piedra preciosa, ¿verdad? También ahí puedes ver cómo destella, cómo se ve, cómo fluye de ese color o cómo brilla, ¿verdad? Entonces, somos esa joya preciosa a los ojos de Dios. En Éxodo 19:5 dice, ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi tesoro entre todos los pueblos. ¿Sí? Entonces, su tesoro entre todos los pueblos. Dios siempre ve a su pueblo o a nosotros como algo especial, algo que quería poseer. ¿Quién quería poseer esto? Dios. Dios quiere poseernos. Dios quiere que nosotros estemos siempre buscando su rostro, buscándolo en intimidad, buscando su palabra, buscando acercarnos en oración, en ayuno, en todo esto que conocemos, ¿verdad? Las herramientas que tenemos para acercarnos a Dios. Hemos sido rescatados del poder del pecado y de la condenación por la gracia de Dios. Jesús nos compró para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces, o sea, después de saber esto, nosotros somos libres, ¿verdad? Cuando tenemos conciencia de que hemos sido liberados del pecado, de lo que Dios nos rescató, de estar pecando, de estar haciendo cosas que lastiman nuestro propio ser y lastiman a otros y lastiman el corazón mismo de Dios. Entonces, cuando vemos la cruz, vemos el precio increíblemente alto que Dios pagó por nosotros. En Romanos 5:8 dice, pero Dios prueba su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, pues Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto, pues, a sacrificar a su Hijo para rescatarnos. Esa es la profundidad de su amor por nosotros, por su pueblo, por los que somos elegidos, ¿sí? Dios nos ama y estuvo dispuesto a este sacrificio, ¿verdad? De Jesús para rescatarnos. Entonces, esto es lo que tenemos de parte de Dios, todo ese amor y todo ese cuidado, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y bueno, Él nos sacó de la oscuridad a la luz admirable, ¿sí? Nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Es un viaje espiritual increíble que estamos repasando. Es como pasar de una habitación oscura a un lugar lleno de luz brillante. Como que tenía yo todos mis pensamientos en oscuridad y Dios los ha hecho diferentes, lo ha hecho brillar, ¿no? Ha hecho que las cosas sean diferentes. Entonces, ahí está esa luz brillante como ahorita el amanecer, ahorita el sol que está fuertísimo, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, así, bueno, tuve que cerrar hasta la cortina para que no me deslumbrara, pero así nos saca a la luz. Si yo abro la cortina ahorita me quedo casi ciega, ¿no? De tanta luz que hay. Y bueno, porque tengo enfrente la ventana, pero así como esa nos rescató, Dios nos sacó de esa oscuridad a esa luz que, me deslumbró tanto que, no, o sea, digo, ay, Señor, qué bendición, ¿verdad? Me has abierto los ojos, has llegado a mi vida con esta luz, ¿verdad? Y ese es un viaje espiritual increíble, es como pasar de una habitación oscura a un lugar lleno de luz brillante. Las tinieblas representan alejarse de Dios, vivir en pecado y no conocer la verdad. La luz admirable es la revelación del amor de Dios, esa luz admirable, esa luz que es de Dios, ¿sí? La verdad que ilumina nuestro corazón y nos hace libres, ¿sí? Como ese destello de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Puede hacernos, ¿verdad? Diferentes y llevarnos a conocer algo que es increíble, que nunca te imaginaste que podías saber o conocer, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, habla de ese cambio radical, porque porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, ¿sí? Estábamos en tinieblas espirituales, por medio de Él hemos sido llevados a una transformación que nos saca de la ceguera espiritual y nos permite ver la verdad, ¿sí? Entonces, qué increíble, ¿no? Y allí también en Juan 8:12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que nos guía fuera de las tinieblas, del pecado y de la condenación. Esa es la luz que nos guía, ¿verdad? Fuera de toda oscuridad. No es solo un cambio de ambiente espiritual, sino una transformación interior, o sea, desde lo más profundo de tu corazón, de tu ser, de tu entraña, de tus huesos, de tus tuétanos, porque de eso habla la palabra, ¿verdad? No es solo un cambio de ambiente espiritual, sino una transformación interior ahí, en todo esto, ¿no? A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, la luz de Cristo ilumina las áreas oscuras de nuestra vida, revelando el pecado y la necesidad de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, ¿verdad? No hay rendición de pecados ni nada, ¿no? O sea, no podemos decir que están bien las cosas. Si no me arrepiento de lo que hago, no tiene caso, ¿verdad? Vamos a seguir siendo los mismos. O sea, me tengo que arrepentir, esto ya no se debe de hacer, esto ya no lo debo de hacer, esto ya no va con mi estado en el que soy ahora elegido por Dios, ¿verdad? Entonces, el revelado, el pecado y la necesidad de arrepentimiento, eso es lo que es ahora nuestra vida. En Primera de Pedro 2:9 nos llama como pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, siendo invitados a adoptar una identidad única y vivir significativamente. Ajá. Recibimos esa identidad de hijos y vivimos significativamente, que significativamente, o sea, haciendo las cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos. Ser llamados pueblo elegido no es solo un título, sino un llamado a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Nuestra vida tiene un propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Implica reflejar el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Nada más, ¿no? ¿Qué más, verdad? Estamos llamados a ser sal y luz en el mundo. Mateo 5:13-16. Ser pueblo elegido significa compartir el evangelio como somos parte de la gran comisión. En Mateo 28:19-20 dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que se les ha mandado. Entonces también esto tenemos que estarlo haciendo, ¿verdad? Ser pueblo elegido también significa que vayamos y hagamos discípulos. Vivir como pueblo elegido significa estar atento a las necesidades de los demás, mostrar compasión, ser humilde y trabajar por la justicia. De esta manera reflejamos la naturaleza de Dios y cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados. Pues todo esto es muy interesante porque es bastantes tareas, pero muy interesante porque vamos a poner en práctica todo lo que Dios nos pide, vamos a conocer a Dios a través de todo lo que vamos a ir a hacer por otros, o lo que hacemos por otros, o lo que enseñamos a otros, o el ejemplo que damos a otros, ¿verdad? Entonces, esa compasión, cubrir esas necesidades, ser humilde y trabajar por la justicia. Todo eso, ser pueblo elegido es un llamado a vivir una vida que marque la diferencia que cada uno de nosotros acepte en este llamado y a través de nuestras vidas difundir la luz y el amor de Dios a un mundo que tanto lo necesita. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué necesitamos, verdad? Si no hubiera elegidos de Dios sobre la tierra, ¿cómo estaríamos peor, verdad? Entonces, los que estamos y que somos esos elegidos de Dios, podemos difundir esa luz, ¿verdad? Llevarlo al mundo, ¿verdad? Que tanto, tanto lo necesita, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que quiere Dios que hagamos, ¿verdad? Y pues en Primera de Pedro 2:9 nos invita pues entonces a vivir plenamente como hijos de Dios, ¿sí? Nuestras vidas deben reflejar la imagen de Cristo, demostrar su amor y compartir el mensaje del Evangelio. Tan sencillo como esto, ¿no? Digo, vivir plenamente como hijos de Dios. Oremos para que podamos abrazar plenamente esta identidad y vivir de acuerdo con los propósitos divinos para nosotros y para darlos a otros. Entonces, pues esto es, somos escogidos por Él, ¿sí? Somos elegidos por Dios y pues gracias a Dios por su atención. Terminamos en este jueves
segmento de Comunicados con Él aquí en Busco en Ti, que los esperamos cada jueves, cada mañana de jueves a las 9 de la mañana para escuchar algo más acerca de lo que Dios nos comunica. Que Dios les bendiga, les agradecemos su presencia en este programa y pues saludos desde la Ciudad de México y que Dios bendiga su vida hoy y siempre. Hasta pronto.